Hoy tenemos la suerte de presentaros aquí el tema que es la masonería española actual y vista desde dentro. Contamos hoy, para mí particularmente, con la suerte de tener con nosotros a don Ángel Marsilla, que va a ser el ponente. Le acompaña también en la mesa don Bismar Gijena, que es el venerable maestro de la Logia de la Constitución, de aquí de la provincia de Cádiz. Y centrándome en el ponente, don Ángel Marsilla es natural de Guardo, de Valencia, ha vivido en Segovia, Valladolid, en Madrid, en Santa Cruz de Tenerife y al final decidió instalarse en Cádiz. Vive en Cádiz desde hace 30 y tantos años, está casado con una gaditana, que creo que será la razón por la que se ha quedado en la provincia de Cádiz, una de entre ellas, o las tantas. Es licenciado en Filosofía y Letras, con su especialidad en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Medicina por el Departamento de Neurociencias de la Universidad de Cádiz, es especialista en Psicología Clínica y de la Salud, ha sido profesor titular de Psicología de la Universidad de Cádiz y sigue colaborando como profesor honorario en la UCA y actualmente sigue con su actividad como docente en la UNED, la Universidad de Distancia, y con su consulta beta de Psicología Clínica. Ha escrito libros de su disciplina, ha colaborado en alguna que otra revista escribiendo artículos también sobre el tema de psicología en su ámbito de científico de su especialidad. Como actividad masónica ingresó a la Logia de la Constitución número 63 en el año 2006, ha desempeñado varios oficios dentro de ella y actualmente está como pasado venerable maestro. El venerable actual es Bismar Gijena, que nos acompaña también en la mesa. Nuestro conferenciante va a intentar acercarnos al mundo masónico, a su realidad, y el deseo que le atrae es el que nos ayude a abandonar los prejuicios que tenemos sobre el tema, sobre la masonería, desde el punto de vista del mundo profano, del que no conoce la masonería. Va a intentar desvelarnos un poquito lo que es la masonería en España y hacernos ver cómo se ha estado perseguido en nuestro país, cuando al mismo tiempo en países de la misma Europa o de América la masonería está desempeñando un papel importantísimo. Antes de darle la palabra al conferenciante, quisiera en nombre del foro expresar nuestro sentir por la pérdida de Concha Caballero. Concha Caballero, que la tuvimos en el foro para hablarnos de su visión de la educación en noviembre del año pasado, hace 2 meses. Concha Caballero falleció esta semana y su amigo Luis García Montero escribió un precioso artículo dedicado a ella esta semana, que entre otras cosas decía lo siguiente: perdemos una compañía para recordar la historia y para aprender a vivir en el presente mientras se recuerda. Vivimos, nos acostumbramos a perder, cambian las ciudades, las mentalidades, los debates de la realidad, y esta transformación vertiginosa nos exige una respuesta. Concha Caballero fue para mí un ejemplo a la hora de interpretar los cambios del mundo, de la pérdida. Fortalecida contra los dogmas, las nostalgias paralizadoras, las deslealtades y el rencor. Ella no olvidó nunca la dimensión sentimental que deben anudar los ojos y las palabras de la gente de bien. Supo iluminar la dimensión sentimental y humana de la política. Concha era una compañía imprescindible para recordar el pasado y mirar hacia esa parte del presente que llamamos futuro. Más allá de las siglas y los intereses particulares, ayudaba a comprender la dignidad de muchas batallas y la necesidad de saber interpretar las pérdidas para estar a la altura de las circunstancias. Esto es lo que escribió su amigo Luis García Montero y son palabras que queremos hacer nuestras desde aquí, pues tener un recuerdo para con Concha Caballero y su familia. Y sin más, agradecerle tu presencia, Ángel, y... Bueno, es una satisfacción poder estar aquí hoy con todos ustedes abordando un tema que es un poco secreto, es polémico y sigue de alguna manera en la línea de la Gran Logia de España, que está intentando darse a conocer cada vez más, porque a Dios gracias pues hemos salido, ya estamos saliendo un poco del ostracismo y de las catacumbas en donde de alguna manera pues hemos estado encerrados por
la tradición anterior del régimen totalitario anterior. Voy a presentaros en primer lugar pues, como una definición de lo que es la masonería. Después se hace un estudio desde el punto de vista sociológico a través del Centro de Investigaciones Sociológicas de España sobre el contexto social de los españoles, y la masonería española pues aprovecha también para hacer un estudio sobre qué piensan y qué opinan los masones que en estos momentos constituyen la masonería en España. Derivado de esto, pues vamos a presentar lo que es un poco el perfil del masón actual español. Después haremos una breve reseña histórica de cómo surge la masonería, cómo evoluciona, y nos centraremos particularmente en cómo ha evolucionado muy brevemente también en nuestro país. Otro punto que suele ser polémico es las relaciones entre la Iglesia y la masonería. Lo tocaremos también un poco brevemente. Después nos vamos a centrar en lo que constituye un poco el núcleo del ser masón, que es el código moral en 12 puntos, que es lo que de alguna manera pues sirve de guía a la conducta, al comportamiento y a los pensamientos de los masones. También un poco por encima lo que es el templo, lo que llamamos el templo, donde nos reunimos, es el lugar de trabajo para realizar nuestras actividades masónicas. Los ágapes, que son una continuación de los rituales que se hacen dentro del templo, los grados que existen dentro de la masonería, el ritual y los símbolos. Es un poco los puntos básicos que yo quiero comentar con ustedes, al final de los cuales, pues, como siempre, quedarán dudas y sugerencias que se pueden hacer. Pues se abre un coloquio que será atendido básicamente por el maestro que me acompaña, misma, y por mí mismo. La masonería podríamos definirla como una sociedad filosófica, simbólica, filantrópica e iniciática. Filosófica porque principalmente lo que nos interesa es conocer la verdad, hacernos preguntas y intentar responder cada uno particularmente y como colectivo. Simbólica porque está cargada de símbolos. Todo lo que aparece en el entorno masónico pues tiene una significación. Filantrópica porque se centra principalmente en el hombre, en el descubrimiento del hombre, de hombres interesados en crecer en valores morales y en valores espirituales. Y todo esto utilizando un método que es un método fundamentalmente de desarrollo personal, que es el método masónico propiamente dicho. Sus miembros reciben las enseñanzas de sus preceptos a través de una serie de dramatizaciones ritualísticas y grupales. Esta es una de las características fundamentales de nuestros trabajos, apoyándonos en lo que se hacía en la época de la construcción de las catedrales por parte de los que se dedicaban a la construcción. Estos eran evidentemente operativos, trabajaban de una manera directa con la piedra y eran picapedreros, eran de ahí el nombre de masón, los que trabajan como albañiles. Y a raíz de esto, como digo, pues se pasa después, como ya veremos, a lo que se denomina la masonería simbólica, no operativa, y actualmente pues con una estructura que ha ido ajustándose a toda una serie de normas que son bastante rígidas. Y todo eso se hace dentro de lo que llamamos tenidas. Muchas veces a lo largo de la charla pues aparecerán nombres de tenidas, son simplemente las reuniones particulares, íntimas, privadas,
que tienen los masones para trabajar como tal. El barómetro del CIS, como os comentaba antes, es un estudio que se hace todos los años. Este es el cuarto año que se realiza sobre qué piensan, qué opinan los masones sobre cuestiones básicas de nuestro entorno vital. Entonces, es largo. Yo he entresacado fundamentalmente pues, cuáles son sus creencias religiosas, cuál es su ideología política y cuáles son las preocupaciones fundamentales. Los masones, evidentemente, no son seres extraños que viven fuera de su entorno habitual. Entonces, lógicamente, pues, tienen unas preocupaciones similares a las que tiene cualquier otro español. Las creencias religiosas, el 80% o más de los masones se consideran creyentes. Creyentes en términos generales, es decir, el creyente puede ser creyente cristiano, creyente católico, creyente musulmán, creyente judío o creyente en alguna realidad trascendente que no tiene una definición clara. El 36% pues son espirituales sin adscripción a ningún tipo de religión, el 32% cristianos y el 12% católicos. En cuanto a la ideología política, comparativamente con la población española, la mayoría se considera liberal, el doble de la población española. Hay después un grupo de conservadores y demócratas cristianos que viene a ser equivalente a la población española, después otro grupo de socialdemócratas y progresistas, equivalente también a la población española, y un grupo más reducido de comunistas, nacionalistas y ecologistas que está por debajo del 3%. En cuanto a las preocupaciones, pues las mismas prácticamente que tiene el español medio, es decir, la primera preocupación es la corrupción, la segunda el paro y la tercera la crisis de valores. El perfil del masón español actualmente es de un hombre de 50 años, creyente, de ideología liberal progresista, preocupado por valores espirituales, con estudios superiores, profesional, competente y de éxito en su entorno, y pues hay un poco de todo: médicos, abogados, empresarios, funcionarios, militares, jubilados, etc. Hay una serie de personajes que a lo largo de la historia de la masonería pues, han destacado, no como masones, han destacado pues, porque eran grandes profesionales, grandes escritores, grandes políticos y además de eso, pues digamos, eran masones. Churchill, Garibaldi, Gandhi, Washington, Roosevelt, Luther King, en el ámbito así poco internacional, después como escritores, artistas, actores, músicos, Charles Dickens, Alexander Dumas, Goethe, Victor Hugo, Tolstoy, Montesquieu, Rousseau, Freud, Bach, Beethoven, Mozart, Peter Schiller, John Wayne, Walt Disney, Benjamin Franklin, etc. Y en nuestro contexto, Salvador Allende, Simón Bolívar, José de San Martín, Rubén Darío, Blas Ibáñez, Isaac Peral, Poz y Mina, Espronceda, Blas Infante, San Merón, Sagasta, Azaña, Sorolla, Ortega y Gasset, Ramón y Cajal, etc. Es un reflejo de grandes personajes que lo eran por lo que eran, por su profesión, por su personalidad, pero que pertenecieron también a la masonería, lo cual pues, es, digamos, como un aliciente, decir, bueno, si estas personas que han sido tan relevantes y tan destacadas, pues estaban en la masonería, algo tendrá la masonería para que resulte tan atractiva. Una breve reseña histórica a continuación. La masonería podríamos decir que tiene tres etapas: la masonería operativa en la Edad Media, la masonería especulativa a partir del siglo XVI
y después la masonería actual, que sigue de alguna manera los planteamientos, los principios que se establecen en 1717 con las constituciones de Anderson. En cuanto a la masonería operativa, en la Edad Media, pues es el origen. Muchas veces se dice que la masonería es antiquísima, que se puede remontar a los egipcios, pero realmente la masonería surge a la sombra de las catedrales, surge con los maestros constructores de palacios, catedrales y conventos.